Bueno, muy buenas tardes, mis hermanos, buenas noches, Dios me los bendiga grandemente. Y hoy quisiera compartir con ustedes y enfocarme en un tema que tendría una dinámica diferente. Quiero profundizar un poco el tema de la parábola del hijo pródigo, pero yo lo quiero ver al revés. Normalmente, y se nos enseña mucho de que este hombre deja todo, va y por tirarse al mundo y todas estas cosas. El relato lo encontramos en Lucas 15, verso 11 al 32. Yo no me quiero enfocar en que él se fue y que desperdició lo que el papá le había dado, que fue malagradecido con el papá y todo eso, sino que quisiera enfocarme en el regreso de él. En Lucas 15, 17, 24 dice la palabra, y levantándose vino su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y sabe que eso representa el más profundo corazón de Dios hacia el que regresa a Él, que regresa a buscarle día a día, al que regresa cuando se alejó, al que en algún momento y ha sentido que ha resentido algo con Dios, porque solemos en muchas ocasiones resentirnos con Dios. Y sabe que el resentimiento es como alejarse de Dios, es como irse lejos de Dios, ese resentimiento con Dios. Y cuando regresamos a Él, cuando volvemos a Él, es cuando nos damos cuenta que las cosas tienen trasfondo, que Dios está ahí esperándote y cuando tú analizas el relato, y eso es algo muy importante, dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El hombre miraba todos los días hacia afuera, hacia lo lejos, esperando en alguna medida que su hijo volviera. No estaba ahí a decir, no, mi hijo se fue, nunca va a volver. En su corazón, él sabía que él iba a volver y anhelaba como padre que él volviera. Y déjame decirte en esta tarde que representa nuevamente, que nos revela el corazón de Dios hacia aquel que regresa, hacia aquel que vuelve, aquel que encuentra que el mejor camino era con papá. ¿Sabe? Dejando de lado de todo lo que este hombre hizo y todo. En Lucas 15, 17, hay un pequeño fragmento de ese texto que yo quiero que usted hoy escuche. Dice, no fue el hambre lo que lo salvó, fue volver en sí. Porque él dice, y volviendo en sí, es decir, reaccionando, dándose cuenta de dónde estaba. No fue el hambre lo que lo salvó, fue volver en sí, recapacitar, entender que había equivocado el método de hacer las cosas, que había equivocado la decisión que había tomado y por tanto que habían mejores formas y que él no fue por hambre, no fue por condición, no fue por reconocer X situación de que frío y no fue eso, fue reconocer que se había equivocado. Reconoció su condición, reconoció su error y termina reconociendo que su padre es mejor que el mundo. Muchas personas hoy viven lejos de Dios hasta que despiertan espiritualmente, hasta que se dan cuenta de que algo no está bien. La vida te puede dar muchas cosas que son pasajeras, van y vienen, vienen y se van. Pero Dios lo que trae a tu vida permanece y prevalece. Y tú sabes que el pecado tiene tres fases y esas fases son las que nos llevan a terminar muchas veces en condición como la de este hombre. La fase número uno del pecado es la atracción, el placer temporal, ¿no? Eso que tú dices, voy a hacerlo porque es agradable, voy a, no sé, voy a ir a una fiesta, voy a tomar licor, voy a drogarme, no sé, ponle la frase que tú quieras. Ese placer temporal es lo que atrae. Pero eso trae como consecuencia otra fase
que es la destrucción, la pérdida dentro del pecado, la pérdida dentro de la absorción del pecado, que te hace decir, sí, estoy mal, pero ya que estoy aquí, voy a arrepentirme y voy a hacer esto, y luego le pido perdón a Dios. Y llega un momento en que incluso la persona se convierte en lo que la palabra llama una persona que tiene cauterizada la conciencia. Luego de que tú tienes cauterizada la conciencia porque pasaste de atracción a destrucción y empiezas a sentir el vacío de la falta de Dios en tu corazón, caes en el legítimo tercera fase, que es el vacío, o podríamos decir una crisis existencial. El hijo llegó al punto donde ni los cerdos compartían su comida. Y ahí donde él entendió algo poderoso. En la casa de mi padre hay abundancia. En la casa de mi padre hay abundancia. Y ahí donde nosotros se nos olvida. A veces hay que entender que para muchos abundancia es solamente tener una eh, situación financiera correcta o abundante. Pero abundancia en la casa del Padre es muchas cosas. Jesús dijo en su palabra en Juan 10:10 que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero él vino para que tengamos vida en abundancia. Y esa vida, escucha esta palabra, es vida en abundancia. No es que te abunde el dinero, no es que te abunde las amistades, no es que te abunde, no, es una vida completa, es una vida íntegra, y la palabra alberga todo lo que está a tu alrededor, una vida en abundancia. Y cuando entras en esa tercera fase del vacío, de la crisis existencial, puede ser que entres en un ciclo en que vuelves a la atracción, vuelves a la destrucción, regresas al vacío y después pasas en una etapa donde brincas solamente de destrucción a vacío. Ya no sabes si estás atraído por el pecado o simplemente estás absorbido. Si eres un cristiano, tienes un conocimiento de Dios, posiblemente llegará a ese punto donde a tu mismo vacío existencial le harás esa pregunta. Si estuviera con papá, ¿cómo sería mi vida? Si yo estuviera con mi padre espiritual, con Dios, con papá Dios, ¿cómo sería mi vida? En la casa de mi padre hay abundancia y está la mesa servida para que tú vengas y puedas participar de ella. Lucas 15:18 nos habla de cómo él decide volver. Él dice, me levantaré e iré a mi padre. Aquí aparece la voluntad, una etapa en la que tenemos que decidir cambiar. Tenemos que decidir que valemos más que lo que estamos sufriendo, que valemos más que las consecuencias que estamos pagando, que valemos más de todas las situaciones que estás ahí pasando, que se está viviendo, valemos más que unos cerdos, que merecemos más que unos cerdos, que merecemos ser tratados con dignidad como personas, como seres humanos, que merecemos el lugar que nos corresponde. El arrepentimiento verdadero tiene tres elementos: reconocer, levantarse y regresar. Reconozco que fallé, tomo esa decisión de levantarme, me doy cuenta que necesito seguir adelante, que no puedo quedarme ahí atrás, y doy el paso de regresar. Muchas personas reconocen el error, pero no se levantan. Quedan, como te decía, atrapados en ese círculo vicioso de destrucción, vacío, destrucción, vacío, destrucción, vacío, y nunca salen de él. El hijo pródigo se levantó y regresó. Se dio cuenta que él valía más que todas esas cosas. Usé una frase un poco dura, dije, tú vales más que unos cerdos. Y tú sabes bien lo que quiero decir. Porque tú no eres un cerdo, no eres un animal, no eres un esclavo, no eres absolutamente posesión del diablo. Eres un hijo de Dios y que tiene que volver a los brazos de papá. Tiene que regresar
con su padre. ¿Y por qué el padre lo estaba esperando? Aparte de que hablábamos de que esto revela el corazón de Dios, pero dice que cuando estaba lejos lo vio su padre. Y esto implica, cuando analizamos la metáfora del padre en esta historia, esto implica algo. El padre miraba el camino constantemente. En el contexto cultural judío, un hijo que pedía la herencia antes de la muerte del padre era considerado como si deseara la muerte del padre. Es decir, prácticamente le estaba diciendo, ahora te mueras para yo tomar la herencia. Pero como te estás muriendo, dámela para asumirlo de alguna manera que fuera así. Muchos padres le habían dicho que se quede donde decidió ir, que no volviera, que a final de cuentas lo había en alguna forma despreciado. Pero este padre esperaba, constantemente miraba al camino. Papá está mirando el camino a ver si vuelves a él. A ver si sales de ese momento en el que estás, esa racha de vacío. Así es Dios. Dios no está esperando castigarte, está esperando verte volver. Ezequiel 33:11 dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. O podemos recordar en Jeremías que dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. A veces nosotros creemos que si volvemos a Dios, Dios nos va a castigar. O que somos muy malos para volver a Dios, o que lo que vivimos o hacemos es mejor estar donde estamos. Porque si volvemos allá, la disciplina caerá sobre mi vida. Pero la palabra nos enseña que Él no quiere el castigo o la muerte del impío, sino que lo que desea es que vuelva de su camino y viva. Si bien es cierto, a veces Dios nos disciplina, pero esa disciplina no es para el que tomó la decisión de regresar. Esa disciplina es para el que sabe lo correcto y aún no ha regresado. Esa disciplina es cuando tienes hambre y comes de los cerdos. Esa disciplina es cuando no tienes dónde dormir porque dejaste a tu papá. Esa disciplina es cuando no pudiste valorar todo lo que tu padre te dio, tu padre te enseñó y tu padre te guió y lo cambiaste por otras cosas. El padre corre hacia él. Esto aún es más profundo. Dice que el padre corrió. Mira, no fue que se asomó a la ventana, abrió sus brazos y le dijo, ven acá. Dice que el padre corrió. En la cultura oriental, los ancianos no corrían. Correr era considerado indigno, incluso un peligro. Pero el padre rompe la dignidad social y corre hacia su hijo, rompe el status quo, rompe la cultura, la tradición, lo que todo el mundo espera y corre a su hijo. Mira, a veces nosotros decimos que la historia de la fe es el hombre buscando a Dios, pero lo cierto es que todo el tiempo es Dios buscando al hombre. Cuando tú te pones a leer la palabra, te das cuenta que no es una historia de cómo el hombre busca a Dios, es una historia de cómo Dios busca al hombre. Dios no camina lentamente hacia el arrepentido, Dios corre hacia el que vuelve. Corre al que se vuelve. El que vuelve encuentra un padre amoroso que desea recibirlo, bendecirlo, cambiar sus ropas, poner anillo, darle aquello que aunque ya lo despreció, aunque ya lo desperdició, aunque no valoró nada, sigue siendo su hijo y sigue siendo heredero y sigue siendo amado. El hijo le dice al padre, haz como uno de tus jornaleros. Pero el padre ni siquiera le escucha, le dice, shh, calla. Porque el arrepentimiento no te convierte en esclavo. La gracia te restaura como hijo. Mira, yo quiero que tú escuches esta palabra porque esta palabra es poderosísima. La gracia te restaura como hijo. El arrepentimiento no te convierte en esclavo. Te restaura como hijo. Amén. Y qué importante es que nos grabemos eso en nuestro corazón y nuestra mente. Las tres cosas que el Padre ordena en Lucas 15:22. El Padre manda a traer tres cosas.
el mejor vestido y vestirle. Simboliza nueva identidad, significa restauración, significa justicia. Espiritualmente refleja lo que dice en Isaías 61:10. Me vistió con vestiduras de salvación. Dios cubre nuestra vergüenza, porque el haber hecho todo eso, el haberse alejado, el haber pecado, el haber fallado, trae como consecuencia vergüenza. Un hijo que se siente sucio. El hijo llegó sucio y el padre lo vistió de gloria y de honra. Aleluya. El anillo que pone en su dedo, que también lo dice la palabra, ponete un anillo en su mano, significa autoridad, pertenencia a la familia y restauración legal ante los ojos de todos aquellos que lo estaban viendo. Estaba el padre literalmente diciendo, recuerden que él no volvió como invitado, no volvió como siervo, no volvió como esclavo, volvió como heredero. Está diciendo, esta condición no se ha perdido, aquí está. Finalmente, dice, pongan calzado sobre sus pies. Los esclavos andaban descalzos. Las sandalias indicaban que eres hijo y no esclavo. Y conmigo, yo soy hijo, no soy esclavo. En Lucas 15, 23, 24, sigue el relato. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Y esto nos enseña algo poderoso. Para Dios el pecador no está perdido definitivamente. Está muerto espiritualmente, pero puede volver a vida. La parábola nos enseña varias verdades. Nunca subestimar lo que tenemos. El hijo descubrió algo tarde. En casa había abundancia, había amor, había protección. Muchos creyentes no valoran la paz, la familia, la iglesia, la presencia de Dios, hasta lo pierden. Porque en alguna manera el pecado siempre promete más de lo que cumple. Promete una falsa libertad, promete un falso placer, promete una falsa felicidad, que al final termina en aquel círculo vicioso de las tres fases: atracción, destrucción y vacío. Siempre existe un camino de regreso. Mientras el hijo estaba lejos, el padre seguía siendo padre. Dios no deja de ser padre porque alguien se aleje. Dios restaura completamente esa herencia. Dios restaura completamente ese estatus. Dios no dice, te perdono, pero nunca olvidaré. Dios dice, traigan el mejor vestido, traigan anillo, traigan sandalias y preparen la mejor comida. Incluso fuera del ámbito religioso, esta historia enseña a valorar lo que tenemos, reconocer nuestros errores, aprender a ser personas humildes, tener humildad para volver, aprender de las caídas y, sin lugar a dudas, practicar misericordia para con otros. El Padre también nos enseña cómo debemos tratar al que se arrepiente, no con reproche, sino con restauración. El hijo pródigo llevaba en su cabeza un tipo de discurso ensayado muy bonito, pero el padre lo interrumpió con un abrazo. Esto enseña algo muy profundo. A veces creemos que necesitamos muchas palabras para que Dios nos perdone, pero lo que Dios realmente espera es un corazón que vuelva. Eso es lo que Dios está esperando. Hoy quería compartir con ustedes esta pequeña enseñanza. Quiero dejarlos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitir llevar esta enseñanza hoy, aunque sea a través de video, aunque sea sin participación, sin preguntas y respuestas, pero delante de ti te doy gracias porque este mensaje no solamente va a bendecir a los de este grupo, este mensaje va a bendecir a otros también. Va a llegar a otros, Señor, lo creo en el nombre de Jesús. Y cada persona que lo escuche reciba de ti el mensaje de volver a casa, de volver con papá. Bendice la vida de cada hombre, cada mujer que lo escuche, cada hombre o mujer que en arrepentimiento diga, yo regreso a los pies de mi Padre. Guárdalos, Señor, y protégelos y restaura cada día esa relación contigo. Te damos hoy el más excelentísimo honor y toda gloria en el precioso y glorioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor.
Dios te bendiga, mi amado hermano. Se despide de ustedes el pastor Johan Mon Jiménez. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a